Sentirme desalentado. No se crean porque hoy tengo el micrófono, no me ha pasado ese momento de decir, la verdad que la estoy pasando mal. Pedro le pasa lo mismo. Lucas capítulo 22, versículos 61 y 62 dice, en ese momento donde Pedro tenía sus sueños de que Jesús fuera el restaurador del pueblo de Israel, el que los iba a acompañar en todo momento. Lo había reconocido como el Salvador, como el Mesías, pero en el capítulo 22, versículo 61 dice, y en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro, y de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Otro gran hombre de Dios está experimentando el desaliento. Él nunca se imaginó que Jesús iba a estar condenado a muerte. Nunca se imaginó que todo lo que él había planeado, sus tiempos de oración con el Maestro, su tiempo de escuchar su palabra, de festejar, de comer como habían comido esa noche, de celebrar, de la noche a la mañana, en un instante, se venía abajo porque se lo estaban llevando preso. Se lo estaban llevando a matar. Y una de las cosas que pasa en estos tiempos, y Uruguay tiene una característica muy especial, porque somos de los países con índices más altos de suicidios, y cuando una persona está desalentada, por su cabeza en algún momento le pasa lo mismo que Elías. Señor, mátame, o empezás a ver un árbol, una escopeta o lo que sea como para decir, me quiero acabar. Y acá tenés las 2 versiones bíblicas de lo que pasa cuando una persona se desalienta. ¿Por qué digo esto? Porque a diferencia de Pedro, que después se restaura, Judas, que lo entrega a Jesús, pensando tal vez, cuando esté con el Sanedrín, cuando esté va a ser un milagro y se va a transformar en el libertador, en el Mesías, el que va a cambiar la historia de la humanidad, el que va a hacer algo diferente. Dice la Escritura en Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Y cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que lo habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos y dijo, he pecado porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa? Contestaron ellos, es tu problema. Y entonces el versículo 5 dice, Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Porque cuando el desaliento es muy grande, uno tiene esa intención de decir, no tiene sentido mi vida. No tiene motivos para seguir viviendo, porque eso es lo que nos pasa cuando nos desalentamos. Nos pasa a nivel de iglesia, cuando estamos involucrados en muchas áreas, pero algo no nos gustó y se nos viene ese balde de agua fría y ya nos queremos abandonar y ya queremos dejar todas las cosas porque sentimos el desaliento espiritual, decir, yo pensé que las cosas iban a ser diferentes. Yo pensé que las cosas iban a tomar otro rumbo. Yo pensé que de esta manera iba a ser donde Dios iba a glorificar, donde Dios se iba a mover en nuestras vidas, donde Dios iba a hacer algo tan maravilloso y nos desalentamos y somos igual que Pedro, que se fue llorando amargamente, que Judas, que en algún momento pensó, no, ya no tiene sentido mi vida. ¿Cuántas personas han dejado su familia y han abandonado esposas o esposos? Y ese desaliento dice, no tengo ganas de vivir. O a veces cuando una persona fallece, alguien que queremos mucho, ¿cuántos son los duelos de una persona estando y experimentando el dolor del desaliento? Ahora voy a estar solo. Mis hijos se fueron por su vida y ahora ¿quién me va a acompañar? Y ese desaliento es terrible. Y nos golpea y nos sentimos mal. Y nos encontramos llorando muchas veces en la cama para que nadie no nos vea, o nos encerramos en los cuartos, porque los hombres también lloran, ¿verdad? Y nos ponemos a llorar, pero no queremos que nadie nos vea porque estamos desanimados, porque estamos desalentados. No le encontramos el sentido a nuestra vida, no le encontramos el motivo por el cual tenemos que vivir.
¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? ¿Por qué Judas no pudo más? Y Pedro, aunque se fue llorando amargamente, resistió. Tal vez sea su fuerza interior, tal vez un poquitito de fe de decir, algo Dios va a cambiar. O tal vez decir, mi problema tiene una solución y aunque tarde el tiempo le voy a encontrar la vuelta. Aunque estoy abatido, aunque no tengo ganas de nada, voy a seguir. ¿Saben qué es lo que nos levanta de un desaliento? Lo mismo que le pasa a Elías y lo mismo que le pasa a Pedro. A Elías el Señor se le aparece en medio de una conmoción muy grande, de torbellinos, de fuegos, hasta que de repente experimenta el silencio apacible de Dios, el experimentar que la presencia de Dios te acompaña, que Dios está contigo, que aunque se vino todo abajo, aunque se derrumbó todo, hay un Dios que me quiere alentar a algo diferente. Porque, amados hermanos, si no entendemos que estamos en esta vida por un propósito de Dios, no hemos comprendido por qué estamos, por qué Dios no nos ha llevado. Y así en Primera de Reyes capítulo 19, versículos 15 dice, y el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Y cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jeshú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abimelola, para que pueda tomar el lugar como mi profeta. ¿Vos podés entender qué es lo que lo hace levantar a Elías de ese desaliento? Dios le da un propósito. Dios le da un sentido en la vida, decir, sos útil, podés hacer cosas. Porque creo que, amados hermanos, que cuando estamos tan desalentados, no tenemos ganas de nada, necesitamos empezar a hacer pequeñas cosas de las que estamos acostumbrados. Elías era un profeta, por lo tanto, ¿qué era lo que tenía que hacer? Ungir reyes, llevar una palabra de Dios, hacer algo. Y entonces Dios lo primero que le hace, le levanta y le dijo, anda y vas a ir a ungir al rey en Israel. Vas a hacer que haya un rey de Aram, o sea, le da misión. Pero también le hace entender algo importantísimo. Porque el tercer punto le dice, y anda a levantar a Eliseo para que tome tu lugar como mi profeta. Les habla del legado, les habla de lo que dejamos en nuestras vidas a los seres queridos, a los seres que están en torno en nuestras vidas. Le hace reflexionar que hay cosas que tenemos que dejar y heredar a las personas que vienen detrás nuestra, a los que nos acompañan en la vida, aquellos que Dios los ha comisionado y los ha escogido para ser de bendición. Porque no le bastaba solo con ir a ser rey, había que hacerle entender que él tenía un tiempo, un proceso, porque ahora él estaba comprendiendo que dejar un legado como profeta era una enseñanza que le iba a llevar meses o años. Y en nuestros desánimos entender el propósito de Dios, en los cuales Dios nos está impulsando para dejar un legado, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestra familia. Entender que somos importantes en medio de nuestras desilusiones. Porque todos, no importa, y estoy mostrándote grandes hombres de Dios que experimentaron lo que vos y yo experimentamos de desalentarnos, de ver todo en ojos grises, oscuros, de no expectativa, de no salir hacia adelante. Y ahí estaba ese hombre, pensando, ¿tiene sentido mi vida? La existencia de nosotros. ¿Por qué vivimos? ¿Solo porque nuestro corazón late? ¿Vivimos para comprarnos una casa, un auto o algo especial? ¿O entendemos
que hay algo mucho más grande que el desaliento momentáneo que podamos tener en la tristeza de la separación porque alguien falleció, porque perdimos el trabajo, porque alguien nos dejó amoríamente o lo que fuere. Hay algo más grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. Volvamos a Pedro. Juan. Juan capítulo 21, versículo 17 dice: le preguntó Jesús por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú lo sabes. Tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dijo: entonces alimenta mis ovejas. No había que ser muy inteligente que 3 veces le dijera: Jesús, ¿me amas? ¿Me quieres? Según la versión que leamos. Por eso dice que se dolió, porque dijo, 3 veces lo negó y 3 veces me está preguntando lo mismo. No hay que tener una revelación espiritual para decir: ¿me está peleando Jesús? ¿Se está tomando venganza porque lo negué 3 veces? Porque en un momento me desalenté y vi cómo mis sueños se vinieron abajo, mis expectativas de vida se vinieron abajo, mis anhelos en esta vida se vinieron abajo. Pero Jesús le habla bien claro diciéndole: entonces alimenta mis ovejas. Hay un propósito que tengo con tu vida. Hay algo que va a transformar tu ser. Y si arrancás de los primeros capítulos del libro de Hechos, por los primeros capítulos te vas a encontrar que el personaje principal es Pedro, porque es Pedro el que toma la iniciativa cuando cae el Espíritu Santo sobre el día de Pentecostés. Es Pedro el que tiene una revelación y el Espíritu Santo cae sobre personas que eran religiosamente no adecuadas para recibir bendición de Dios. Porque tiene que haber un propósito en nuestra vida. Y si no descubrimos el motivo por el cual estamos vivos, el motivo por el cual Dios nos tiene vivos, porque podemos pasar las situaciones más difíciles, pero cuando yo entiendo qué es lo que Dios quiere de mi vida, cuál es la razón por la que vivo, entonces puedo superar un desaliento. Entonces puedo volver a tomar ánimo y como Elías empezar a comer y a recobrar las fuerzas y volver a caminar y empezar a hacer cosas. Yo no sé cuánto, porque dependerá de cada persona cuánto nos golpean los desalientos que hemos tenido en nuestras vidas. Hay personas que le duran 2 días, hay personas que le duran 1 mes, hay personas que le dura 1 año y hay personas que le dura 1 década. Y hay personas que como Judas se ahorcan y no superan el mal trago de haber sentido la desilusión de la aspiración a la vida o experimentar que toda tu familia te quiso acompañar y le fallaste 1, 2, 3 veces y te dieron una mano y volviste a caer y a equivocarte. Y eso golpea porque decís: no puedo con esto, no puedo salir. Y esos desalientos, mis hermanos, nos llevan abajo. Pero demos gracias a Dios que Dios nos sigue hablando. Demos gracias a Dios que todavía sigue dándonos una palabra y un sentido en nuestras vidas. Porque eso te levanta. Eso renueva nuestras fuerzas. Eso hace que nosotros seamos diferentes y podamos alcanzar lo que realmente son nuestros sueños. ¿Saben lo que dice la Biblia? 7 veces se cae el justo, pero de todas ellas, Él se levanta. Por sus fuerzas no, porque Dios está con nosotros. Porque Dios nos está acompañando a cada uno de nosotros. Porque Dios sigue haciendo cosas en nuestras vidas para sorprendernos e ir hacia adelante. Pero ¿cuántas personas conocemos que hoy domingo no van a ir a ninguna iglesia? ¿Cuántas personas conocemos que se han desalentado porque vieron cosas malas en los liderazgos, en los pastores? Y ese desaliento dijo: no quiero saber más nada. Porque yo soy un ser humano y te puedo fallar.
No tengas una gran expectativa sobre mi vida, porque soy igual que vos. Por más que hoy tenga el micrófono y esté hablando del desaliento, si mañana yo te fallo, aunque sientas el desaliento, agárrate de Jesús. Agárrate de Dios, tomate de la mano de Dios, porque Él no te falla. Aunque hay mucha gente que piensa que Dios no falla. Tantas veces le pedí a Dios que me diera la salud, tantas veces le pedí a Dios que me diera mi casa, tantas veces le pedí a Dios que me diera mi familia y mira cómo estoy. Eso es desalentarse espiritualmente y no saber que Dios nos acompaña. ¿Cuántas veces los desalientos son tan profundos que generan heridas en nuestros corazones que ante cualquier cosa sangran y uno reacciona mal y uno habla mal y contesta mal, pero no nos damos cuenta que estamos tan desalentados, tan venidos abajo que hacemos cosas sin sentido? Pero ahí está Dios, dándonos una nueva oportunidad. Dándonos una oportunidad como a Pedro en transformarnos referentes, hombres y mujeres que traen avivamientos, hombres y mujeres que cambian familias, hombres y mujeres que cambian barrios, hombres y mujeres que cambian países y continentes por una palabra de Dios. Por algo que Dios te hace en el corazón y empieza a latir y empieza a arder y decir, tengo que recobrar las fuerzas, tengo que volver a Dios, tengo que tomarme cada vez más de Dios porque no me puede gobernar un desaliento. No puedo seguir mirando el piso toda mi vida, tengo que mirar hacia lo alto y decir como el salmista, de allá arriba viene mi socorro, de allá arriba viene mi sostén, de allá arriba viene el Dios a ayudarme aún en todas las situaciones más difíciles. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que hoy nos acompaña en nuestros desalientos. Porque hay mucha gente que aunque no se ha matado como Judas, pero son muertos caminantes. Porque perdieron las expectativas de la vida. Porque perdieron las esperanzas. Porque ya no ven las soluciones, ven simplemente los problemas. Yo creo, mis hermanos, que en estos tiempos donde estamos creyendo un avivamiento en los jóvenes, en los niños, en los hombres, en las mujeres, el enemigo no se va a quedar quieto y va a querer golpearnos para que nos desalentemos y tiremos las toallas como lo hacían los boxeadores. De la esquina le tiraban la toalla, se acababa la pelea. Pero que nosotros seamos diferentes. Que podamos decir, como decía el apóstol Pablo, todo lo voy a poder porque Cristo me va a fortalecer, porque Cristo está conmigo, porque el Señor me acompaña. Saber ese pasaje bíblico tan usado, pero incorporado a nuestras vidas, nos levanta de cualquier desaliento, porque sabemos que Dios opera a favor nuestro. Sabemos que Dios nos acompaña a favor de nuestras vidas. Y no hay situación que Dios no pueda intervenir en cada uno de nosotros. Por eso yo no sé si hoy estás desalentado o desalentada. Si Dios nos prepara para algo que nos va a golpear en la semana y que nos desaliente y digamos, wow, esto ya no es para mí. Pero sí sé que una palabra de Dios le da el sentido a nuestras vidas. Una palabra de Dios. Tal vez te desanimaste en tu ministerio, en lo que Dios te llamó, en lo que querías hacer y te empezaste a resignar. Pero mantenete firme, con tus poquitas fuerzas, mirando el accionar de Dios. Porque en algún momento, como estaba Elías, en una cueva, solo, abandonado, pensando morir, apareció la presencia de Dios para levantarlo y su vida fue transformada. Porque hay cosas que vas a dejar, que vas a hacer en este momento, pero también hay legados que tenemos que dejar hacia nuestros entornos. Lo que le decía Dios a Elías,
levantá a Eliseo para que él sea mi profeta. Tal vez hoy te toca estar en una posición de influencia, pero pensemos en medio de nuestros desalientos, en medio de las ganas de tirar todo, hay algo que yo tengo que dejar por herencia. Para herencia espiritual de los que están en mi entorno, los que Dios me puso, los que Dios me ha puesto alrededor de mi vida. Y eso te da las fuerzas muchas veces para decir, sigamos hacia adelante. Sigamos hacia adelante. Recobremos las fuerzas, tomemos tiempos de descanso y después cuando nuestras energías están otra vez como las baterías a full, sigamos caminando. Porque como dice la palabra de Dios, largo camino nos espera. Largo camino nos espera. No te mires en los desalientos del día de hoy. Empezá a activar tu fe y empezá a verte como un hombre o una mujer que alcanzó lo que Dios le ha puesto en su corazón. Yo no lo sé. No tengo la bola de cristal como muchos piensan. Pero sí sé que hay una palabra de Dios que quiere marcar tu vida. Hay una palabra de Dios que quiere cambiar tu rumbo. Hay algo de la presencia de Dios que va a transformar lo que hoy parece intransformable. Todas esos desalientos que han golpeado nuestras vidas. Dios nos quiere levantar. Por eso te invito a cerrar los ojos. Porque muchos peleamos con eso. Muchos peleamos con el desaliento y después que nos alentamos, nos replanteamos qué van a decir de mí, qué va a pasar esto en mi vida, qué va a ocurrir en nuestros corazones, qué va a pasar en esto, en lo otro. Hay una presencia de Dios que hoy se quiere manifestar en este lugar. A donde estemos llegando con estas transmisiones que muchas veces hacemos en diferentes plataformas, en Facebook, en YouTube, en Spotify, como Defensores Cerro. Ahí llegamos con este mensaje de tomar energía. Hay una palabra de Dios, no importa lo que hayas vivido hace unos meses o el año pasado, que te golpeó, te desanimó, te desalentó, no. Es tiempo de recobrar las fuerzas porque Dios está contigo. Porque Dios te quiere acompañar. Padre y Dios bueno, en esta hora he compartido tu palabra, Dios mío. Esa que muchas veces he vivido en mi vida de desalientos. Esa que muchas veces me ha golpeado las malas noticias y tuve ganas de tirar todo, Dios mío. Como le pasaba a Elías. No encontrarle el sentido a la vida, no encontrarle el motivo, no encontrar el propósito. Ver que los años van pasando y mis sueños cada vez están más lejanos, más distantes. Que la vida me golpea con una enfermedad, que la vida me golpea con un problema económico, que la vida me golpea con una familia que se destruye, que la vida me golpea, Señor, con personas que eran mis amigos, mis parientes y hoy no están. Y eso me desalienta y me quiero poner abajo de un árbol a esperar que mi corazón deje de latir. Pero en esta mañana, Dios, tú nos has traído a este lugar. Desde el primer momento tu presencia la podemos experimentar y sentir cada uno de los que estamos acá, que hay un propósito tuyo detrás de cada desaliento, detrás de cada mala noticia, de cada adversidad, para que empiece a surgir las fuerzas sobrenaturales, las fuerzas que vienen de lo alto, las fuerzas que vienen del cielo, Dios mío, porque en esta mañana levantamos las manos al Dios Altísimo, al Dios que puede solucionar mi problema, al Dios que me va a dar la fuerza cuando no tengo ninguna, cuando me quiero echar a morir, Dios mío, de allí, de lo alto está viniendo la fuerza para entender, Dios mío, que hay algo bueno que todavía podemos desarrollar. Señor, no permitas que miremos nuestras limitantes, sino que te veamos a ti detrás de nuestra vida, el Dios todopoderoso, el Dios todo grande, el Dios todo maravilloso que nos acompaña, que nos va a bendecir, que va a hacer cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Dios, ayúdanos, Señor, a levantar personas en este lugar, Dios mío, para que van a dejar un legado, Señor. Que eso sean las fuerzas, Dios mío, para que sea el legado hacia adelante.
porque hay hijos que tenemos que transmitir legados, hijos naturales e hijos espirituales. Hay una palabra, empezá a encontrarla en tu vida. Hay palabras que marcan tu vida. Hay palabras que están ahí, que van a ser reveladas en tu vida, que van a ser el motor que te va a impulsar a andar a 200 kilómetros, a avanzar como nunca avanzaste en tu vida en estos últimos años. Una palabra de Dios, como la recibió Elías. Una palabra de Dios como la recibió Pedro. Les hace que su desaliento se venga abajo y se levantan. Y se levantan. Una palabra de Dios es lo que necesitamos, Señor. Y sé que en la semana vamos a recibir una palabra que nos va a marcar. Gracias, Dios. A mí me sostiene una palabra muchos años. Una palabra que dice, te voy a bendecir y serás de bendición. Y cuando la verdad me golpea el desánimo, me golpea los problemas, me golpea la situación, eso me sostiene. Y después empiezo a ver cómo Dios me bendice y me transforma en bendición. Me transforma en bendición. No tengo dinero para regalarle a todo el mundo, pero a veces a una persona que esté llorando darle un abrazo y después que te diga gracias por tu abrazo, eso es ser bendición. Un mensaje o estar acompañando en silencio ahí, compartiendo de esas personas que están solos. Te transformaste en bendición. Eso es lo que a mí me sostiene en medio de mis desánimos. Y en estos tiempos, mire que nos ha golpeado Dios. Nos ha golpeado el enemigo, porque Dios no golpea. Dios nos mantiene. Pero una palabra de Dios te mantiene. Constante y perseverante. No como Judas, que no logró ser perseverante. No mantenerse, aunque estés aislado, aunque estés solo. Pero ahí está Dios. Yo siento esa unción tan especial en este día. Yo siento que la presencia de Dios se hace tan notoria en esta mañana como hacía tiempo que no la experimentaba. Tal vez sea yo, tal vez seas vos. Pero si tomás un segundo y cerrás los ojos y te desconcentrás de tus problemas y te desconcentrás de todas las cosas que está pasando, estoy seguro que Dios va a hacer algo maravilloso. Estoy seguro que Dios va a hacer algo sobrenatural sobre tu vida, porque esa presencia de Dios te va a acompañar, porque esa presencia de Dios va a estar sobre cada uno de nosotros. Y que experimentes esa unción, porque eso es lo que nos sostiene, eso es lo que nos levanta, eso es lo que nos da las fuerzas nuevas, eso es lo que nos mantiene vivos.